Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante, algo que me gusta mucho y que la verdad de las cosas, les quiero confesar algo. Cuando me puse a estudiar la palabra de Dios referente a este capítulo de la Biblia, me llamó la atención un pequeño detalle. Lo que vamos a ver es la conclusión de algo. ¿A cuánto les gusta cuando le hacen un spoiler? ¿Usted sabe lo que es un spoiler? Cuando le cuentan el final de la película. Cuando viene alguien y usted no ha visto la película y le cuenta el final, no sabe nada. ¿Viste Titanic? A mí me la contaron. ¿Sabe que no hubo nada más terrible que haberme contado el Titanic? Llego yo, me preparo con mi esposa, vamos a ir al cine. Estamos hablando de algunos años atrás, ¿no? Vamos a ir al cine y viene una persona y me dice, no sabéis nada, Leonardo DiCaprio se muere congelado. Y yo digo, es que no la he visto, mañana voy a ver, tengo las entradas. Uy, lo siento, pero muere congelado y no sabéis nada. ¿Qué? Lo más terrible de todo esto es que no solamente muere congelado, que ella se salva. Rose se salva y Jack muere. Imagínense cómo me sentía yo. Horrible, a nadie le gusta que le cuenten los finales de las películas. ¿Ah? Íbamos a ver Avengers, Infinity. No sabéis nada, murieron todos. Gracias a nadie. Y yo les voy a contar el final de una película. Y tiene que ver con algo que pasó con el Señor Jesucristo, que tiene que ver con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, es un sermón que el Señor Jesucristo lo hizo cuando comenzaba su ministerio. Imagínense esto, el Señor Jesucristo nace, el Señor Jesucristo es presentado en el templo, el Señor Jesucristo se bautiza, el Señor Jesucristo es tentado por el mismo diablo y en Mateo capítulo 5, antes de comenzar su ministerio, Él comienza algo maravilloso que es un sermón. ¿Cuántos de ustedes conocen la constitución política de su país? ¿Cuántos la han leído? Bien, 2, 3 personas, ¿está bien? ¿Cuántos conocen la constitución política de Estados Unidos? Bien, 1, 2, 3, 4 personas. Bien, 5. ¿Saben algo? El Sermón del Monte es la constitución de Cristo para su reino, para lo que Él quería. Y déjenme presentarles lo siguiente. En el Sermón del Monte aparecen 21 diferentes temas. Nótese, miren. A ver si me ayudan con la pantalla. Las bienaventuranzas. El tema se llama así, cualquiera que me oye. Las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la ofrenda, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y las ansiedades, el juzgar a los demás, la oración, la regla de oro, la puerta estrecha y por su fruto los conoceréis. 21, escuche esto, 21 veces aparece, 21 temas diferentes. En capítulo 5, 6 y el 7, 21 temas. Aquí podemos hacer una serie de diferentes temas de 21 semanas o de 42 semanas, como se quiera, o de un año completo. Pero el Señor Jesucristo dice lo siguiente, comienza a hablar, comienza a exponer Él algo que se llama el Sermón del Monte. Pero me llama la atención algo del Sermón del Monte, que son 21 diferentes enseñanzas que Cristo entrega. Pero al final de la entrega de estos 21 temas que la vamos a llamar, hay algo que me llamó la atención y que tiene que ver con los dos cimientos, que es un llamado a escuchar y a actuar. Y aquí está el tema. Muchos predicadores cometemos el error
de tomar el capítulo 7, versículos 24 al 28 y comenzar, y escuche bien esto, a hablar solamente de este pasaje. Pero este pasaje es la conclusión del Sermón del Monte. Es la conclusión de lo que Cristo había enseñado. Veamos lo que dice la Biblia. A ver, hazle un clic ahí. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Y escucha este término. Cualquiera pues que me oye estas palabras, se está refiriendo al Sermón del Monte, se está refiriendo a todo lo anterior. No está diciendo con respecto a las palabras que él va a decir o las palabras que está diciendo. No está hablando de una casa solamente, se está refiriendo a algo más grande. Se está refiriendo a la conclusión del Sermón del Monte. 21 diferentes cosas que Dios le quería enseñar a su pueblo. 21 diferentes cosas que Dios le quería enseñar al pueblo para que las hiciera. Y por eso se llama así. Por eso dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, que escuchó estas palabras y que atienda estas palabras, nótese, le voy a comparar a un hombre prudente. Imagínense, el Sermón del Monte no presenta nunca el camino de la salvación. No habla de salvación. El Sermón del Monte lo que está haciendo, le está hablando a aquellos que escuchan su palabra, la reciben y la quieren hacer práctica. Es algo práctico. Cuando hablamos de Jesús, de los juramentos, que dice: no juréis por el cielo ni por la tierra, ni por el lugar donde pisan, sino que dice que tú sí seas sí y que tú no seas. O sea, no juren, a menos que estén en una corte. Obviamente, eso es algo diferente. Pero, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Es de vida práctica. No habla de salvación. Nunca habla de salvación. Capítulo 5, 6 y 7 no habla. Habla de nuestra vida práctica. Ahora, muchas personas han querido intentar comparar o atribuirse el Sermón del Monte. Ejemplo, Gandhi dijo lo siguiente. Dijo lo siguiente: la llamó las palabras mayores en toda literatura y trató de hacer un programa de acción política. Tristemente, él nunca aceptó al autor de ellas como su salvador y señor personal. Nietzsche, que ustedes posiblemente lo conocen, el filósofo loco de Alemania, quien inventó, dice lo siguiente, quien inventó las palabras Dios está muerto. Él inventó esa frase. Protestó furiosamente contra el Sermón del Monte, llamándolo la moralidad de los esclavos. Martín Lutero, reformador, dijo lo siguiente: afirmó que era imposible vivirlo y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos su extrema necesidad de la gracia. Interesante. Scofield, un estudioso de la Biblia, dijo que no era para la iglesia, sino para un milenio futuro. Y me queda un último. Tolstoy quiso practicarlo sin adorar a Jesucristo como Salvador y fracasó. Cada persona en la historia ha tomado el Sermón del Monte y ha dicho: es imposible. Pero sabe, en esa imposibilidad, y escucha esto, en esa imposibilidad está la gracia de Dios. ¿Nosotros podemos cumplir todos los mandamientos, sí o no? No. Aunque quisiéramos, no podríamos. Ahí se aplica la gracia de Dios. O sea, el don inmerecido de Dios, la gracia se aplica a nosotros. Yo no puedo cumplir todos los mandamientos. Me encantaría, pero no puedo. Así el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una serie de cosas prácticas para la vida,
que ojalá me gustaría poder cumplirlas, pero no. No soy una persona de ayuno. No soy. Jesús habla del ayuno. No soy una persona que le cueste tener una palabra cierta, sí o no. No lo soy, posiblemente. Posiblemente digo sí y después no aparezco. La típica nuestra, ¿no? Nos vemos como a las 7. Ese como a las 7 es, si es que, espérame a las 7. Espérame. A ver si llego. No podemos. Moralmente nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos y no podríamos cumplir esto, pero se aplica la gracia de Dios. Y eso es importante. La gracia de Dios supera, escucha esto, nuestro esfuerzo personal. Nos supera. La gracia de Dios es mayor, es más abundante, es extrema. Me encanta esa frase, extrema gracia. Porque la gracia de Dios se aplica en nuestras vidas. Siempre. Ahora, dice, cualquiera pues que me oye, ya hace estas palabras. Fíjate del llamado de Cristo. No es a un grupo selecto o determinado de personas, más bien es a cualquiera. Dice, cualquiera. ¿Quién es cualquiera? ¿Ah? Cualquiera. No está diciendo, esto es para los sacerdotes, esto es para gente buena, esto es para gente intelectualmente superior. Está diciendo cualquiera. Y cualquiera es cualquiera. Así que, ¿para quién es este mensaje? Para cualquiera. O sea, ¿para quién? Para usted, cualquiera. Para mí, cualquiera. Suena feo, pero así sale. La Escritura dice, para cualquiera. Ahora, durante más de 400 años, desde la muerte del último profeta y hasta la llegada de Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, Dios había dejado de hablar a su pueblo y ahora lo está haciendo a través de Cristo. Imagínate, Jesucristo es tentado por Satanás y lo primero que hace no es hacer milagros. Aunque el primer milagro se habla acerca de que fue la fiesta de Caná y todo eso. Pero lo primero que hizo, estableció su constitución, estableció las bases del reino, estableció algo maravilloso, su doctrina. Lo estableció y comienza a hablar. Ahora, los que escucharon y no cuestionaron, nótese, Mateo 4, 19 al 22. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. Los discípulos le escucharon y le siguieron. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios. Posiblemente usted se va a llevar algo de acá y lo va a escuchar. Pero ¿sabe lo que hacemos nosotros? Nos olvidamos. Y muchas veces nosotros cuestionamos. Los discípulos no hicieron eso. Escucharon la voz de Cristo y dijeron, vamos. ¿Tenía algo que ofrecerles Cristo? ¿Le ofreció algo? No. Él les dijo, vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Pero cómo iban a vivir siendo pescadores de hombres? Mateo 9:9. Pasando Jesús allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó, ¿y qué dice? Le siguió. Es interesante esto. Le siguió. Mateo 1, 22 al 24. Me encanta este versículo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué dice? Y recibió a su mujer. ¿Sabe algo?
Yo te quiero ponerte en esta perspectiva. José era un varón justo, un hombre honesto, un hombre bueno. Pero de repente él tiene una novia, María, aproximadamente entre 14 y 16 años, jovencita, virgen. Viene esta mujer y le dice, ¿sabes, José? He concebido de parte del Espíritu Santo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué? ¿Espíritu qué? Mira, José, vino el ángel Gabriel y habló conmigo y yo concebí por el Espíritu Santo, estoy embarazada. ¿Cómo te sentirías tú? No, no te creo. No te creo. ¿Cómo voy a decirme eso? Y no sabéis nada. Y tú vas a ser el papá, pero como el papá adoptivo. Y no me puedes tocar hasta que nazca el bebé. Y tienes que casarte conmigo. Hombres, ¿cómo ustedes reaccionarían si alguien les dice algo así? Incrédulamente. Pero ¿qué hizo José? Cuando escuchó la voz de Dios a través del ángel, obedeció. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los creyentes? Nosotros no obedecemos a Dios muchas veces. Escuchamos su voz, pero no le obedecemos. No estamos atentos a su voz. ¿Por qué nos metemos en la mayor cantidad de problemas muchas veces? Porque no escuchamos su voz. ¿Cuántas veces hemos metido las patas por no escuchar la voz de Dios? Innumerables veces, incontables, inmesurables. Hemos metido las patas hasta el fondo. ¿Sabes que la respuesta a todas nuestras preguntas interrogantes están acá? Pregunta. Y te aseguro algo, la palabra de Dios lo va a tener. Pero muchas veces no la escuchamos. La comparación sabia de Cristo. Nótese, Mateo capítulo 7, 24 a 25. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabe cuál es la roca? Es Dios. Y sus enseñanzas, su palabra, lo que Él había dicho. ¿Quieren vivir de mejor forma? Pues le tengo la clave, les tengo el secreto. ¿Cuántos hombres y mujeres recurren al horóscopo, a los astrólogos, al brujo, a la bruja, para buscar lo que les espera en el futuro? ¿Cómo me va a ir en el futuro? ¿Cuántos se van a ver las manos, las cartas, el tarot, el té, el tai chi, qué sé yo, lo que se vean? Ahí están el té, ahí, yo el té para tomármelo nomás, pero igual. Ven el té y cosas así, y se preocupan de eso. Y y tratan de ver el futuro a través de diferentes formas. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, le voy a comparar a un hombre prudente, aquel que escucha mis palabras y entiende el mensaje. Le voy a comparar a un hombre prudente. Prudente. Ahora, no necesita mayor explicación la palabra prudencia, ¿no? Un hombre prudente es un hombre sabio. Una mujer prudente es una mujer sabia. Que piensa, razona. ¿Cuántas veces nosotros no razonamos? Miren, nosotros tenemos excusa para todo, ¿ah? Y es la típica, es que yo soy así. Mi sangre es caliente y cuando alguien me hace algo malo a mí, yo reviento y exploto y hago aquí y hago allá, porque soy caliente de sangre. ¿Ya? ¿Y qué dice la Biblia? Que a veces es mejor callar. Y veamos lo que dice la Biblia con respecto a la prudencia. David, siendo joven, era un hombre prudente. 1 Samuel 16, 18 dice así, entonces uno de los criados respondió diciendo, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra. ¿Qué dice? ¿En qué? Y hermoso, y Jehová está con él. Prudente en sus palabras. ¿Saben lo que muchas veces no entendemos? Es que la prudencia está
asociada a nuestras palabras. ¿Cuánto nos cuesta ser prudentes? A veces esta lengua se excede. El comentario, el chisme, la mala palabra. Ahí está. Y ¿sabe algo? Es triste. Es triste cuando nosotros nos califican por nuestra lengua. Y algunos, lamentablemente, tienen un pequeño problema, que si se llegan a morder la lengua, se mueren por todo el veneno que tiene. Y es triste, pero ¿qué debemos hacer? Ser prudentes, porque la prudencia está asociada a las palabras. Segundo, quienes sirven a Dios deben ser prudentes. Dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sabio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, prudente. ¿Prudente en qué? En todo, sí, en todo. 3 cosas los pastores no deben hacer. Número 1, tener cuidado con el dinero. 2, tener cuidado con todo lo que tiene que ver con el tema sexual. Cuidar a tu esposa. Y 3, tener problemas con el orgullo. Esas 3 lecciones son las de un pastor, de un hombre de Dios. Dinero, pasiones y orgullo. Es fácil inflarse como un globo. Es fácil de repente filtrar con una mujer. Es fácil tomar dinero de a donde no debe. ¿Y sabes algo? El hombre de Dios tiene que ser prudente. Hace 3 años cuando comenzamos esta iglesia, comenzamos con $290 en la cuenta, que fue nuestra primera ofrenda. ¿Te acuerdas, Alejandra, que levantamos la ofrenda ahí en mi casa para abrir la cuenta de banco? Eso levantamos. ¿Y sabes qué? Una de mis mayores preocupaciones siempre ha sido cuidar las finanzas de la iglesia. Y hoy, después de 3 años, gracias al Señor, tenemos un contador, tenemos un administrador, y yo estoy fuera de todo eso. ¿Tú sabes la alegría que me da a mí, la tranquilidad? Porque eso no me corresponde a mí. Prudente. Hace unos años atrás, unos 2 o 3 años atrás, un amigo mío que vende casas me dice: Francisco, tú podrías agarrar casas muy baratas usando la iglesia. ¿Cómo eso? Sí, me dice, este negocio así. Y yo le digo, me huele a trampa. Me dice, no, pero es que acá hay varios pastores que lo están haciendo. Compran con el nombre de la iglesia, como es sin fines de lucro, pero queda para ellos. Eso se llama robo, evasión de impuestos. Por eso te digo, el hombre de Dios tiene que ser prudente. Si no es prudente, no merece estar en un púlpito. El día que su pastor caiga, y espero que no, que Dios me dé sabiduría y que llegue a la edad del hermano James Parsons, sirviéndole a Dios con todo, lo primero que deben hacer es tomarme y dejarme afuera. ¿Me entiende? Porque un hombre de Dios que peca no merece estar en este lugar. Porque este lugar es un lugar santo. Y si yo pisoteo este lugar santo, tengan todo el derecho a sacarme de una ala de este lugar. Amén. Porque así tiene que ser. Y te digo una cosa, cada domingo que yo voy a predicar, yo estoy con un terror tremendo. Y no porque tenga miedo a la audiencia, sino porque Dios es mi principal testigo. La prudencia está relacionada con la sabiduría. Proverbios 3:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta la necedad. Escucha bien, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta la necedad. Proverbios 14:28. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes
se coronarán de sabiduría. Sabiduría. La prudencia está asociada a las palabras, como dije anteriormente. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entendido. Ame la prudencia. Busque ser prudente. Cuando usted esté perdone la expresión, pero con esa calentura, esa rabia, esa bronca, como que va a explotar, va a estallar, salga, se calle, se muérdase la lengua, ore a Dios, cuente hasta 10, comience a saltar, haga cualquier cosa. Pero ¿sabe qué? Las palabras nunca vuelven. Las palabras cuando salieron, muchas veces cuando van con veneno, hacen un daño tremendo en el corazón de la gente. ¿Y sabe algo? Lastimosamente pueden dañar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. No lo haga. Cuídese. Sea prudente. Sea prudente. Aprenda a hacerlo. El insensato siempre en mayoría. Mateo 7, 24-26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El necio, o sea, en pocas palabras, el insensato siempre en mayoría, siempre. Sabe que el mundo está lleno de tontos, de necios, de cabezaduras. Y el necio siempre va a negar la existencia de Dios. ¿Usted sabe cuál es la mejor forma de borrar la parte moral de un hombre o de una mujer? Negando a Dios. Dice la Biblia en Proverbios 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio siempre va a negar la existencia de Dios porque siempre va a negar la parte moral. Cuando hay un Dios tenemos una parte moral que vamos a respetar. Cuando no está Dios, la parte moral se va, se aleja completamente. Y dice el necio, no hay Dios. El necio rompe relaciones, Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿qué dice? Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. En pocas palabras, un necio puede romper relaciones. Número 1, está una escala. Cualquiera que se enoje será culpado de juicio. Cualquiera que después no solo se enojó, sino que le dijo necio, ya va a ser culpado. Y cualquiera que le diga fatuo o imbécil quedará expuesto ante el fuego. ¿Sabe algo? El necio siempre rompe relaciones. ¿Sabe cuál es el gran problema de los Estados Unidos hoy en día? La gran cantidad, y perdona la expresión, de viejos solos que viven en sus casas. Los hijos se van y nunca más vuelven. ¿Y tú sabes por qué no vuelven? No solamente para que vuelvan porque viven en otro estado, sino simplemente porque hicieron tanto daño los papás y rompieron sus relaciones con sus hijos que nunca más, escucha bien esto, volvieron. Te voy a contar una triste historia que nos pasó hace unos años atrás. Yo estaba pastoreando FBC, la iglesia allá, y un día hay un funeral. Hay un funeral. Y de repente llega Pastor Bloy, el pastor senior, y dice, Francisco, necesito que vayas al velorio de tal persona. ¿Y para qué? Si yo ni lo conozco. No, es que tienes que ir, no hay nadie. ¿Sabes tú? Tuvo que ir todo el staff, todos los pastores, toda la gente a ese velorio. ¿Sabe quién estaba? La viuda solamente.
¿Sabes cuánto tiempo estuvo el muerto esperando para ese velorio? Un mes. Los hijos nunca se pusieron de acuerdo cuándo iban a llegar a enterrar a su papá. Un mes estuvo en la morgue. Estaba duro y frío y blanco. Dejante era blanco, más blanco. Se les veían las venas. ¿Sabe por qué? Porque se rompen relaciones. Nunca se piden perdón. El daño que uno haga con las palabras te va a pasar la cuenta tarde o temprano. Tarde o temprano. Te hago una pregunta. ¿Cómo están tus relaciones verbales con la gente cercana a ti? ¿Cómo están? ¿Cómo tratas a tu esposa? Bruja, la vieja, la fea. Ay, Señor, es lo que me tocó. Es lo que había. Para no quedar solo me casé con ella. Eso lo diría mi esposa de mía. Se lo aseguro. ¿Cómo tratas tú a tu esposo? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo tratan a sus hijos? Las suegras, ¿cómo tratan a sus yernos? Gracias a Dios, mi suegra me trata bien. Me cuida. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo son sus relaciones con sus jefes en la fábrica? ¿Cómo son? ¿Ustedes son un puente de bendición o son un camino de destrucción? ¿Qué es lo que son ustedes? ¿Qué son? A veces somos un camino de destrucción. El necio se olvida de Dios. Mira lo que dice la Escritura, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste ¿qué? La ley de tu Dios. Porque yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué importante es Dios en nuestras relaciones? Es importantísimo. Darle un espacio a Dios en tu vida, pero que no sea en una esquina, que sea en el centro de tu vida. Dale un espacio, porque Dios tiene que tener el centro de tu vida, tiene que estar allí. No es fácil, porque estamos acostumbrados a ser nosotros el centro de nuestras vidas. A veces es el televisor el centro de nuestras vidas. Está ahí prendido, a veces está horas y horas prendido y no estamos ni viéndola. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. El insensato destruye todo lo que tiene a su lado, todo. Siempre lo va a destruir. Siempre. Yo te quiero animarte a ti, a que tú puedas considerar y tomar esta pesa, tomar esta enseñanza y pesarla y decir, bueno, las palabras de Cristo, el sermón del monte me enseñan esto. ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Estoy haciéndolo? ¿Me estoy esforzando? Si toma el capítulo 5, 6, 7, comienza a disfrutar esas palabras porque son las enseñanzas puras de Cristo. No hay un mensaje más directo que ese. No hay un mensaje más fijo que ese. Es un target, es algo que va ahí, al hueso. Porque es para nosotros, para nuestras vidas. Mira lo que pasó con el pueblo, el reconocimiento del pueblo. Mateo 7, 28 al 29 dice así. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y cuando terminó Jesús estas palabras. Cuando el Señor Jesucristo terminó el sermón del monte, la gente quedó así. Oh, impresionante. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué autoridad?
con qué pasión el Señor Jesucristo habrá dicho ese hermoso sermón. No sé cuántas horas se demoró, no sé cuánto tiempo ocupó, pero la gente que estaba alrededor de Cristo dice que en ese momento ellos se dieron cuenta de que no era cualquier persona, de que no era solamente José, el hijo del carpintero, no era solamente el hijo de la que supuestamente fue concebido por el Espíritu Santo, no, era más allá. Dice, porque habló con tal autoridad que dijeron, este refleja algo mayor, algo más poderoso. Yo te puedo hacer una pregunta a ti. La gente de a tu alrededor, ¿cómo te mira a ti? ¿Cómo te toma a ti? ¿Te toma así con seriedad? Dice, cuando están aproblemados, ¿te ha pasado de repente que te estés aproblemado y te llaman y dicen, sabes tú, yo sé que tú vas a la iglesia, me gustaría que oraras por mí? O me gustaría pedirte un consejo. ¿Cómo la gente a ti te identifica? ¿Como un ente prudente, de bendición, o como un tipo o una mujer insensata, que no se le puede contar nada porque al rato está en el Facebook contando todo? Diciendo, no sabes lo que le pasó. ¿Cómo es la canción? ¿Le pasó a Lupita? ¿Qué le pasó a Lupita? No sé. Ahí está, en el Facebook, lo notamos. Ya se acordaron de la canción, ya. Yo no me acuerdo, pero después me voy a acordar. Pero ¿me entiende la idea, no? ¿Cómo lo miran a usted? ¿Cómo tu esposa te mira a ti? ¿Cómo tu esposo te mira a ti? ¿Cómo tus hijos te ven a ti? ¿Como el hombre que escucha las palabras de Dios y es un hombre o una mujer sabia? ¿O te miran como un insensato o una insensata? ¿Cómo? Yo quiero que te vayas con esto. Ándate con esta perlita. Voy a decidir ser un hombre sensato o una mujer sensata y prudente. Y voy a dejar de ser la insensata o el insensato. Para concluir, quiero llevarles a las últimas palabras y a la reacción de las personas que escucharon este sermón del monte. La gente se admiraba de la doctrina por la autoridad de Cristo que Cristo demostraba. Cuando emprendas un proyecto, un negocio, cuando tomes una decisión familiar, nótese, considera a Dios, considera sus palabras y acércate a Dios. Obtén la sabiduría de Él para que seas comparado con un hombre o una mujer prudente y sabio, y no como un necio. ¿Cómo quieres que te comparen? ¿Como un prudente, como un sabio o como un necio? Todos diríamos, no, pastor, yo quiero ser un hombre prudente. Empieza desde hoy día. Empieza desde hoy día. Número 1, posiblemente en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Empieza a ser un hombre o una mujer prudente. Suaviza tus palabras. Siempre digo que no hay un bálsamo mejor que las palabras. Suavízalas. Baja el tono de la voz para que tus hijos te escuchen. Me contaba mi esposa, tenemos unos amigos en común, que lamentablemente el esposo tiene un trabajo bastante estresante. Y él vive gritándole a sus hijos, a sus hijas, son todas mujeres. Y se dio cuenta esta semana él de que la niña menor, cuando él se enoja, ella desaparece. ¿Y sabe lo que hace? Se va a meter a un escondite para no escuchar a su papá cuando se enoja. Tiene 3 años la niña. Y mira a su papá de esa forma. ¿Cómo te miran a ti? ¿Como un hombre sabio o un hombre prudente? Te animo esta semana a que empieces a practicar
las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Cualquiera que me escuche y hace las palabras, le voy a comparar a un hombre prudente. Cualquiera. Así que el desafío es para cualquiera. Ahí está. Que el Señor les bendiga, que tenga una hermosa semana y nos vemos el próximo domingo.